y hace bien, porque como le resuelvan antes, se le cae la candidatura. El Financiero nos saca a este señor, a este caballero, hombre probo, muy correcto, muy decente y de un hablar castizo, impecable, prístino y muy educado. El señor conocido como Alito Moreno, alias presidente del Partido Revolucionario Institucional, o de lo que de él queda, de las ruinas del Partido Revolucionario Institucional, que hoy se pone flamenco. Parece ser que ha hecho correr el rumor de que el PRI se quiere descolgar del respaldo a Xóchitl Gálvez. Y por eso esta publicación, El Financiero, y no gratuitamente ni porque sí, ni por ocurrencia de algún reportero, emite esta nota. ¿El PRI abandonó a Xóchitl Gálvez en la campaña?, se pregunta. Esto dijo Alito Moreno. Yo ya leí la nota, que no es necesario leer, en la que parece ser, o en sus declaraciones, no emplea el florido lenguaje que le ha sido o en el que ha sido sorprendido. Alito Moreno, dirigente nacional del PRI, aclaró cuál es la relación que sostiene actualmente su partido con Xóchitl Gálvez. Tibiona, diríamos, amenazante, chantajeante, para que les den un poquito más de lo poco que consigan. Forbes, que es una publicación que no es precisamente muy cercana al partido del presidente, ni al presidente mismo, ni a su candidata, a la candidata del partido del presidente, dice que Sheinbaum aventaja con 30 puntos a Xóchitl Gálvez rumbo a la presidencia. Y lo dice una encuesta, seguramente de ellos, pero no lo aclaran. En el estudio de opinión, Sheinbaum obtiene el 50% de las preferencias ante los comicios de junio de 2024 frente a la senadora opositora Xóchitl Gálvez del Frente Amplio por México, quien recibe el 20%. Nada más 30 puntos porcentuales de diferencia. Y si ustedes me dicen, aunque no me dedico a ser agorero ni profeta, y siempre me han molestado todos estos especuladores que viven en el mundo de la grilla, parece ser que esta diferencia más tiende a ampliarse que a disminuirse. Quiero hablar, y porque esto es importante, y porque transmitir al pueblo conocimiento de la historia, de lo que ha precedido la situación actual y de las razones por las que ha existido una lucha en contra del estado de cosas que los neoliberales construyeron o destruyeron. Que es importante esta historia. Y lo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador como actos concretos en contra de los efectos destructivos y de los actos destructivos de la pandilla neoliberal. The Guardian, la publicación británica, dice lapidariamente en esto la visión del periódico, del diario The Guardian, sobre la privatización. El Dios que fracasó. La privatización, Dios con minúsculas. Para los neoliberales, la privatización lo es prácticamente todo. Y este es el centro de la discusión entre los gobiernos neoliberales y este gobierno. Porque para los gobiernos neoliberales, el sector privado es por esencia, por naturaleza misma, por nacencia, honrado, eficiente, trabajador, orientado a los resultados y generador y productor de grandes cantidades de riqueza que se traducen a nivel nacional en beneficios a los trabajadores, a los que dicen dan trabajo porque emplean un fiat, que así se dice, crean trabajo, son creadores, son como el creador en chiquito. Ellos crean trabajo, fuentes de trabajo, eso dicen. Luego pagan mal, pero eso no importa. Durante mucho tiempo se niegan a pagar y salarios dignos. Y bueno, también las pirámides de Egipto se construyeron creando trabajo. Esclavo, sí.
La iniciativa privada que presume o que dice hacerlo por pura bonomía, por deseo de beneficio de los demás, se escuda en ello porque lamentablemente pocos empresarios, que sí los hay, tienen verdadera vocación de servicio y compromiso con el empresariado mismo, es decir, con una misión de transformar, de favorecer, de beneficiar, en fin, de hacer mejor el mundo. La mayoría no. La mayoría es piratesca, sobre todo cuando ha sido producto de los regímenes neoliberales. Salinas de Gortari, el padre del neoliberalismo en nuestra patria, el padrino, el tutor, el ejemplo de todos, el sensei y el maestro, Salinas de Gortari, quien después de todas las tropelías que cometió, es defendido por muchos. Yo he escuchado a muchos decir que no ha habido mejor presidente que él. Un hombre brillante, es verdad, muy inteligente, profundamente perverso y ligado a esta doctrina y a los intereses de las grandes corporaciones de los Estados Unidos y de una oligarquía local que él mismo creó. Porque muchos de los ahora ricos o ultra ricos no lo eran antes de Salinas de Gortari. Privatizarlo fue todo, porque para crear las fortunas de los grandes magnates había que regalarles empresas del Estado. Estas empresas del Estado existían en sectores no estratégicos ni prioritarios, según el artículo 28 constitucional, o sí estratégicos y prioritarios, según el propio artículo. Sin embargo, tanto unas como otras empresas fueron privatizadas. Se empezó con aquellas que no estaban protegidas constitucionalmente por no pertenecer a un ámbito estratégico, que así lo dice la Constitución. Y estas fueron vendidas a precio de saldo. Pero había algunas otras que sí estaban incrustadas o laboraban en los ámbitos de gran relevancia para la nación. En estos casos se procedió con la segunda estrategia neoliberal, desregular, es decir, eliminar todas las trabas para permitir que quienes querían enriquecerse lo hicieran sin límite ni freno. Salinas de Gortari, según dice Sputnik, que aquí aparece, privatizó muchas empresas mexicanas. ¿Cuáles son las empresas mexicanas que privatizó Salinas de Gortari? Bueno, pues aquí dice que el sistema bancario se nacionalizó en la década de los 80. López Portillo lo hizo en 1982. Para 1990, cuando Salinas de Gortari llevaba 2 años en el poder, la banca mexicana perteneciente al Estado fue vendida. Primero, de acuerdo con datos de la Universidad Nacional Autónoma de México, durante el gobierno salinista se vendieron 18 bancos, entre ellos Banamex, Bancomer, Serfín, Comermex y Somex, que hasta entonces eran propiedad del Estado. También se vendió Teléfonos de México, Telmex, hoy propiedad de Carlos Slim, el mexicano más rico. Y Teléfonos de México se vendió después de haberle invertido el gobierno mexicano para modernizarlo una gran cantidad del erario. Y se vendió a un precio muy bajo, en condiciones muy favorables, pero sobre todo garantizando a quien lo compraba el monopolio de las telecomunicaciones, que se hizo todavía más sólido con la telefonía celular. La propia Constitución prohíbe los monopolios, sobre todo los privados, porque algunos no son considerados como tales cuando son explotados o son explotadas las industrias por el Estado en razón de su naturaleza estratégica, su naturaleza protegida. Pero ningún particular puede tener monopolios. No pasa nada. En este caso se hizo un monopolio como en muchos otros. Empresas del ramo siderúrgico como Altos Hornos de México, Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas y Siderúrgica Nacional también se privatizaron. ¿Qué fue de nuestra gran industria siderúrgica? Porque supongamos que estamos de acuerdo en que eso sí se privatice. Supongamos que convendría que lo llevara a cabo un buen empresario nacional, que llevara a cabo esa industria. Bueno, ¿y por qué no ha crecido? ¿Y por qué no se ha desarrollado? Que es lo que nos preguntamos en todos los ámbitos de la vida económica nacional privatizados, que
en realidad han sido un fracaso para la nación, empresas pobres con empresarios ricos. En el ramo aeronáutico destaca la venta de Mexicana de Aviación y Aeronaves de México, mientras que en cuestión minera resaltan Mexcobre y Minera Cananea. También se vendieron 3 empresas de almacenes nacionales de depósito y se puso a disposición de empresarios nacionales o extranjeros 3.2 millones de hectáreas de reservas minerales nacionales. Después se siguió adelante, porque se siguieron dando concesiones sobre grandes extensiones. Tampoco se ha beneficiado nuestra nación de las concesiones mineras. Es un saqueo despiadado a cambio de nada. El proceso de privatización siguió con Ernesto Zedillo Ponce de León, cuya estrategia de venta de bienes del Estado estuvo caracterizada por la entrega del sector ferrocarrilero. No me gusta la redacción, pero en realidad la privatización más emblemática de Zedillo fue la de los ferrocarriles, de lo que hemos hablado en sesiones recientes. De las 1.155 empresas que tenía el Estado en 1982, para fines de 1999 solo quedaban 203. Es justamente a este periodo al que López Obrador se ha referido como periodo neoliberal, el cual señala se extendió hasta 2018. Y miren, los problemas son los siguientes. Primero, lo que no se debe privatizar, porque es servicio público, tiene una prohibición y su privatización es caótica, es desastrosa, es ruinosa para la nación. Segundo, que lo que sí puede privatizarse y se privatiza debe producir dinero al erario, dinero que nunca vimos ni se aplicó al interés nacional, a los servicios públicos ni al desarrollo en general de México. Tercero, que no se deben permitir los monopolios ni las concentraciones, y sí se permitieron. Y cuarto, que ninguna de estas empresas le ha procurado gran beneficio a México, ni ha abonado a su desarrollo, a su crecimiento en materia tecnológica o a su enriquecimiento como nación. Y que durante mucho tiempo los trabajadores de grandes empresas, desde donde algunas personas se enriquecían escandalosamente, no percibieron mejores salarios. Muy al contrario, vieron disminuir su capacidad de consumo. Estas empresas fueron privatizadas, con Carlos Salinas de Gortari, Telmex, Imevisión, hoy Televisión Azteca, Bancomer, Serfín, Banamex, Altos Hornos de México, Fertimex y Dina, que hacía camiones en México. Por cierto, teníamos alguna tecnología, desarrollábamos algunos bienes que requerían cierta tecnología. Ya no existen, ya no son de México, ya no son nacionales. No hacemos los carros del metro, no hacemos vagones de trenes, no hacemos camiones, no hacemos vehículos. Y todo esto sí se hacía en México y estaba en manos de mexicanos, o del Estado, o de particulares. Nada de eso existe ya. Todo lo destruyó el neoliberalismo y lo poco que queda está en manos de transnacionales y nada más. Ernesto Zedillo, no son todas estas, o no son estas empresas la totalidad de las privatizadas, sino las más emblemáticas. Ernesto Zedillo, Ferrocarriles Nacionales de México, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, INAFINSA. Y Vicente Fox Quesada, Mexicana, Aeroméxico, Aseguradora Hidalgo, Puerto de México. Y Felipe Calderón, Luz y Fuerza y Grupo Azucarero de México. Y vean ustedes que hasta el puerto de Veracruz, por ejemplo, el más grande de México, o al menos históricamente el más importante, fue concesionado algo así de 90 o 100 años, una cosa tremenda. Se habla poco de esto, pero entre concesiones y privatizaciones teníamos y seguimos teniendo en gran medida el país entregado, porque revocar una concesión es cosa muy complicada, sin contar que inmediatamente empieza el griterío, la plañidera y el rasgamiento de vestiduras de los hipócritas que tienen los privilegios y de aquellos tontos, idiotas útiles que los defienden. Difícil cosa es. Inmediatamente cae sobre él la acusación de comunista. Y entonces, después, ya vieron cómo sí íbamos a hacer como Venezuela.
Enrique Peña Nieto finalmente, por la puerta de atrás, privatizó a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, como hemos explicado ya en muchas ocasiones, y que este gobierno trata de revertir la privatización por dos vías: por las contrarreformas a las criminales reformas neoliberales en materia energética y por el crecimiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad en capacidad productiva. Comisión Federal de Electricidad comprando Iberdrola plantas y ganando cuota de mercado, y en caso de Pemex, con el acrecentamiento de la capacidad productiva de las refinerías a través de la puesta en funcionamiento tecnológico al día de las ya existentes, la compra de Deer Park y la construcción de la refinería de Dos Bocas, además del incremento de producción de petróleo y el cambio de orientación para que sirva ese bien al consumo nacional y no se vaya todo al extranjero o cada vez se vaya menos. Es decir, con un criterio de reconstrucción de soberanía nacional y de interés estratégico de México. Fotografía de Salinas de Gortari en esta infografía: 41.900 millones de dólares en 1994. ¿Qué es esto? En el inicio de la crisis económica de 94, una terrible crisis económica cuya culpa Cedillo tira a Salinas y Salinas a Cedillo. Ambos son exactamente lo mismo. Con Carlos Salinas, el número de hombres más ricos del mundo aumentó de una familia, los Garzazada, a 23 multimillonarios que acumularon 41.900 millones de dólares en 1994. Salinas de Gortari es el gran productor de multimillonarios concentradores de riqueza que no la han, desde luego, distribuido, a pesar de lo que tanto cacarearon, de que se iba a derramar la riqueza. Lo seguimos esperando, la concentración continúa y hoy esos 41.900 millones de dólares son una nada comparado con lo que tienen todos estos hombres en las grandes fortunas que les procuró el gobierno de entonces, traicionando a México, entregándoles a precio de saldo las empresas del Estado, garantizando sus monopolios y todavía más, condonándoles y difiriéndoles el pago de impuestos, y aún cuando quebraban o cuando lo requerían, subsidiándolas con el dinero público. Esos negocios subsidiados, esos negocios protegidos, esos monopolios constituidos en contra de la nación y del pueblo, generaron enormes fortunas, pero también una gran pobreza. 30 millones de mexicanos abandonaron México y se fueron al extranjero. Y dicen todavía algunos que el neoliberalismo es una maravilla y que hay que volver a él, como lo proclama indirectamente Xóchitl Gálvez, en su cortada lengua, con su poco vocabulario, pero afirma que volver al pasado es lo que hay que hacer y no permanecer en este comunismo espantoso donde los pobres empiezan a salir adelante y donde a los haraganes se les regala dinero. Mejor en ese entonces, donde el dinero se regalaba a los muy trabajadores, como estos 23 multimillonarios. Las empresas públicas, 63% que remató Carlos Salinas, hicieron, como ya dije, a 23 familias súper ricas hasta hoy. Y según Forbes, la revista en la que se publica anualmente, o cada X tiempo, o cada que les da la gana, la lista de los hombres más ricos del mundo, y las mujeres también, que las hay. Porque es cosa en esta sociedad estúpida y banal, en la que lo importante es tener una cifra en una computadora y aparecer en una revista como muy rico, con una cantidad de dinero que en su vida se gastarán, por una vanidad estúpida y criminal, hacer aparecer en un listado el desfile de impúdicos individuos que acumulan cantidades inmorales, y son inmorales porque mientras esto acontece, mucha gente no tiene dinero para comer. Según Forbes, al término del sexenio de Salinas, ya aparecían más de 24 en la lista de los hombres más ricos del mundo. Antes solamente la familia Garzazada, que debemos decirlo y hay que reconocerlo,
Eugenio Garza Sada fue un verdadero empresario. El señor no vivió del erario, no recibió venta de empresas del Estado ni conformó monopolios. No se favoreció de la colusión con los gobiernos. Y era el único, o su familia, porque él había sido ya asesinado, era el único o la única familia que aparecía en esta lista de gente multimillonaria. Al menos, si podemos decir que no es correcto acumular tales cantidades de dinero, en este caso era perfectamente explicable esa fortuna, no en el resto. Los demás ya acumulaban 48,000. La familia Los Garza Sada en el 88 tenían una riqueza de alrededor de 2,000 millones. Cosa de nada comparada con lo que después aconteció con muchos otros. Los demás ya acumulaban 48,000 millones, 41,900 millones, que creo que es dinero de México. De ese tamaño, es decir, dinero público, de ese tamaño fue la transferencia de recursos por la política de entrega de bienes nacionales a particulares. Por eso digo yo que el asunto central de discusión entre el gobierno anterior o los gobiernos neoliberales anteriores y entre las dos filosofías y las dos concepciones del mundo es precisamente que la filosofía neoliberal aborrece las entidades públicas, aborrece al Estado y al derecho, y todo lo atribuye, toda bondad la atribuye a los particulares. El otro caso es distinto. Se permite la libre concurrencia, competencia, empresa, pero se le limita y se le regula en aras del interés público, que siempre debe estar por encima del interés privado. La llamada política neoliberal no fue más que una política de pillaje, de saqueo, y no solo imperó, dominó, prevaleció la corrupción, sino también se arraigaron prácticas de corrupción en el servicio público. No es una mentira, ni es una inexactitud afirmar que el neoliberalismo es el mayor productor de corrupción en el mundo por el amor al dinero que sembró en los corazones, en las mentes de mucha gente. Porque volvió desmesurados a todos, porque les hizo desear como único y principal deseo en sus vidas el acumular mucho dinero, aunque no fuera necesario para nada. La corrupción política, con la perversión que hizo el sector privado del público y la colusión entre ambos, es terrible, es el saldo criminal del neoliberalismo, o uno de ellos. En medio de este caos, 23 familias mexicanas, como ya hemos dicho, elevaron su fortuna y se ubicaron entre las 358 personas más ricas del mundo, de acuerdo con Forbes, publicación estadounidense que lo atribuyó a la liberalización comercial, claro, la privatización y el Tratado de Libre Comercio, que son instrumentos fenomenales para crear riqueza, de unos cuantos, firmado por Carlos Salinas de Gortari con Estados Unidos y Canadá. Y pregúntenme, el saldo de todo esto, de la liberalización, de las privatizaciones y del Tratado de Libre Comercio, en el pueblo llano, en el pueblo en general. Saldos: salida, exilio de 30 millones de mexicanos, destrucción de nuestro campo y de nuestra industria, empobrecimiento de la gente, decadencia salarial e implantación de sistemas de saqueo masivos y monopolios. Todo esto en demérito de los más desfavorecidos. El lunes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con Germán Larrea, decía esta nota, para pedirle que recuperen los 65 cuerpos de mineros sepultados tras el accidente en la mina Pasta de Conchos. Durante su campaña, dijo que antes de Salinas no aparecía en la lista de los hombres más ricos del mundo, sino hasta que se le entregó la mina histórica de Cananea en Sonora. ¿Por qué se dice esto? Por una razón muy sencilla y muy entendible. La comparación entre el crecimiento en riqueza y acumulación de bienes y la destrucción de la humanidad en el espíritu de aquellos que se dedican a acumular. Entre más dinero, menos humanidad, menos compasión, menos solidaridad y empatía, menos generosidad. Larrea dejó enterrados 65 cuerpos de mineros después
de no haberles dado la protección necesaria para evitar el accidente. Porque todo se trata de ahorrarse dinero en los trabajadores para acumular todavía más del dinero ya acumulado. Un hombre que se hizo millonario a partir de la mina de Cananea, es decir, a partir de un bien de todos los mexicanos, de un bien público, y que a pesar de eso no le retribuye a México en salarios dignos a sus trabajadores, en impuestos, en obras diversas, en compromiso o en lo más elemental, en el cuidado de las vidas de sus trabajadores, y cuando perecen